el mejor sistema posible es el anarcocapitalismo. Después del anarcocapitalismo vendría la monarquía. Después de la monarquía, la dictadura. Y por último, la democracia. Y dentro de la democracia, el minarquismo. La dictadura, la monarquía y la democracia son tres dictaduras. En la última hay más personas que dictan, pero al final realmente en cómputo es el 51% es... Si no recuerdo mal, es Rothbard el que decía, si yo tuviera un botón rojo para suprimir todo el Estado, yo lo pulsaría al día de hoy. Eh, Eso es ser dictador. Básicamente estás imponiéndolo a todo el mundo, destrozando todo el sistema existente e Coincido. imponiendo un sistema que es el que yo creo que es el mejor. Cuando ves que sube el dólar, más vas y compras dólares y más lo hacemos subir, es una locura demencial, pero ahora el dólar está bajando y es como que yo siempre hice lo mismo, siempre ahorré en dólares y cobras y vas y compras dólares y es como que no entiendo qué pasa porque el dólar está bajando y yo como que no puedo, todavía no cambio mi comportamiento porque lo he hecho durante tantos años que iba y compraba dólares, que ahora en realidad el que compra dólares está perdiendo porque el dólar está bajando de precio. Todavía no lo acepto, o sea, sigo comprando dólares y ahorrando. Nosotros, o sea, para mí comprar dólares es como invertir, o sea, en lugar de invertir en la bolsa y demás, compro dólares. Para mí eso es invertir. Hay un sector de la sociedad que considera que hay ricos, que hay pobres porque hay ricos, entonces hay que sacarle a los ricos para igualar, ¿no? Pero eso es como vos definís el problema. Si vos consideras que el problema es la desigualdad, entonces la solución va a ser igualar. ¿Y cómo igualás? Sacándole al que más tiene para darle al que menos tiene, ¿no? Pero en realidad el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Y la pobreza se resuelve con aumento de riqueza. ¿Qué métodos conocéis o Iván imagino que aplica de métodos de lectura rápida? Pero claro, no solamente lectura rápida, sino de la capacidad de acordarse de lo que leí. Y lo que decía, 450-500 se puede dar de manera natural, pero con técnicas así se pueden llegar a más de 1000 palabras por minuto. Y eso es devorar literalmente libros. De todos modos, creo que ha faltado poner en contexto el dónde conocimos a Yasmin, que eso no lo hemos dicho, que creo que habría estado bien. Porque... Lo dijo que nos habíamos conocido en la universidad. Vale. No especificó que en la universidad de verano, pero lo dijo. Eso queda para el próximo capítulo. Vale, Es verdad, sí. O en la newsletter. No se puede. Venga, antes de irnos, vamos a hablar de una película. Mark, te queremos. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rompiendo Cadenas, un espacio de tertulia surgido de unos amigos de la Universidad de las Hespérides. Como podrán ver, hoy no estamos en el lugar de siempre y tampoco tenemos un invitado presencial. Hoy tenemos en el capítulo a todos los miembros del equipo de Rompiendo Cadenas. Tenemos por un lado a Francisco, también conocido como Kiko, a Yasmín, también conocida como Jazz, y a Iván, también conocido como Iván. Entonces, vamos a aprovechar estos primeros momentos de capítulo para conocernos un poquito mejor, o sea, que ustedes nos conozcan un poquito mejor, porque nosotros obviamente ya nos conocemos. Y luego, pues proseguimos con el resto del capítulo, que esta vez será una especie de tertulia más que una entrevista. Yo soy Felipe, tengo 32 años y soy estudiante de doble grado de Economía y Finanzas y Contabilidad en la Universidad de las Hespérides, donde conocí a este maravilloso grupo de personas con el que hemos decidido formar un grupo y crear este podcast que esperamos que llegue lo más alto posible. Kiko, ¿quién es Kiko? Muy buenas a todos. Como bien ha dicho Felipe, soy estudiante de la Universidad de las Hespérides, del doble grado de Economía y Finanzas y Contabilidad. También soy isleño, soy de Ibiza. Y pues soy un poco interesado en multitud de cosas. Me interesa la música, he estado estudiando eh, música en el conservatorio y actualmente, pues como ya he dicho, me encuentro en la Universidad de las Hespérides y soy una reciente incorporación al podcast y normalmente soy el que se encarga de la edición. Así que un placer a todos.
Yasmín. ¿Quién es Yasmín Gándola? Bueno, yo soy Yasmín Gándola. No voy a decir la edad, creo que no es obligatorio, ¿no? Decir la edad. No, no, no es Eh, obligatorio. 22 años tiene. sí. Bueno, también tengo muchos intereses. Yo estoy ahora haciendo un máster en Economía y Políticas Públicas. Uno de mis últimos intereses, que es la economía. Yo soy de Buenos Aires y bueno, básicamente con la ola Milei se me despertó el interés ya desde que él apareció en los medios allá por el 2016. Ahí comentaba Kiko que había estudiado en el conservatorio, no sé qué instrumento. Yo cuando era joven tocaba el piano y rendía en el conservatorio también. Y después, bueno, he estudiado distintas cosas, carrera de grado en marketing, después posgrado en estrategia, MBA, bueno, así yendo por todos lados, hasta que ahora creo que me gusta bastante la economía. Y sobre todo los temas monetarios, porque acá en Argentina sufrimos mucho esto de la inflación y demás, y como toda mi vida, digamos, ya laboral, he convivido con inflación, es como que en un momento dije, bueno, che, quiero entender de qué se trata esto y me empecé a interesar por este tema. Y después, bueno, soy futbolista, he jugado desde chiquita al fútbol, me he ido a probar en algunos clubes, en River, en Tigre, yo soy hincha de Tigre. Así que bueno, intereses bastante diversos también. Pero bueno, hemos coincidido acá en la universidad y bueno, coincido ahí con lo que decía Felipe de este lindo grupete que se armó. Qué bueno. Fíjate tú, por mis caras se notará que eres a la que menos conocía de los tres. Y no me Porque animé a decir todo no, todavía, no me ¿no? Vamos a imagino, ir no de a hay tiempo poco. tampoco para. Sí, yo puedo hacer una película de mi vida también. Pero yo pensaba que tenía un buen equipo del podcast y resulta que no solo tengo un buen equipo del podcast, sino que también me puedo hacer mi propia música para el podcast. O sea que maravilloso. Iván, ¿quién es Iván? Hola a todos, soy Iván, soy como Felipe y Kiko, también estudiante del doble grado de Economía y Finanzas, estoy en segundo año. Como ellos me embarqué el año pasado en la aventura de las Hespérides al iniciar. Vivo en Mallorca, nací en Zaragoza y soy empresario, también bastante inquieto. Hablando de hobbies, como hablaba antes también mis compañeros, soy apasionado del mar, de todo lo que tenga que ver con la playa, el agua, me vuelve loco, videojuegos, música y siempre economía, finanzas y todo lo que tenga que ver con empresa, mercados y demás me apasiona. Y por lo demás soy bastante soso. ¿Bastante Y qué? Soso, Soso, soso. Soso. Ah, soso, sin gracia. Sí, 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 sí. insulso. exacto. Por eso está todo el día haciendo chistes malos, para ver si la Exacto. sosura se le va. Exacto. Pues muy bien, espero que disfruten de este capítulo diferente y empezamos. Yo quería hablar, para empezar, de un mensaje que leí en uno de los muchos grupos que tengo en WhatsApp de una persona que me llamó mucho la atención. Y es hablando de los sistemas de poder de los países durante la historia, no necesariamente actualmente. Y digamos que él los ha colocado de lo que a él le parece mejor a peor. Y claro, me llamó la atención el orden. Entonces, les digo el orden y ustedes me dicen qué les parece, porque creo que tiene chicha. Entonces, el mensaje decía que el mejor sistema posible es el anarcocapitalismo, que es un sistema que se caracteriza por la ausencia total del poder estatal y el libre comercio y la imperancia de la propiedad privada. Después del anarcocapitalismo vendría la monarquía, que creo que todos sabemos lo que es. Después de la monarquía, la dictadura, que yo diría que la diferencia entre la monarquía y la dictadura es simplemente que la monarquía la adquieres por nacimiento y la dictadura por la fuerza. Y por último, la democracia. Y dentro de la democracia, el minarquismo. Es decir, que vendría el minarquismo después y luego cualquier otro tipo de democracia, socialismo, comunismo y todo este tipo de sistemas. Entonces, claro, a mí me llamó bastante la atención el orden, pero quiero saber antes
de opinar yo lo que opinan ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, ya que hablaste? Vale, perfecto. Eh, con el anarcocapitalismo estoy completamente de acuerdo. Sin duda es el sistema al que creo que deberíamos aspirar. El problema es que, por desgracia, la implementación del mismo, por todas las diferencias culturales que hay entre los países, las influencias que hay y demás, por desgracia, está a años luz de poderse realizar actualmente. Años luz me refiero igual a varios siglos, porque hace falta un cambio en la sociedad. Aún así tengo la esperanza de que sea algo que podamos aspirar cuando cambie la sociedad, igual que ha cambiado en los últimos años la esclavitud y ha dejado de existir, o al menos sigue existiendo, pero ahora de una manera aislada. ¿Y Como- cómo crees que tendría que ser la sociedad para que pudiese existir el anarcocapitalismo antes de que siga? Creo que la primera sociedad, primero hace falta un cambio de sociedad en el sentido de que la gente no asuma que el control de sus propias decisiones pueden estar supeditadas a las decisiones que toma arbitrariamente un jefe en sí, llámalo como quieras, presidente, dictador, rey. Tal. Si la gente defiende su propia libertad y solo se adquieren a comunidades donde se han adherido a ellas voluntariamente sin ningún tipo de coacción, ¿Y en entonces esas sí, comunidades no habría gobierno? sí, el gobierno de los contratos voluntarios Entonces, es la si el parte. Estado fuese voluntario, ¿estarías Bueno, conforme con él? dependiendo, pero no sería una misma definición de Estado, porque incluso esos mismos poderes que estarían asignados a ese Estado en sí estarían limitados y renovados constantemente con esos contratos. No, no es la misma definición que tenemos del Estado. El Estado de por sí se atribuye funciones mucho más allá de las propias de incluso de gente que no ha firmado formar parte del mismo. El Estado, por definición, acabas de nacer y ya está sometido a él. Entonces, no. Mira, iba a decirte que siguiese dándome tu opinión, pero ese punto me interesa. ¿Y si una persona nace en una comunidad anarcocapitalista? Claro, si naces dentro de una comunidad anarcocapitalista, deberías aún estar supeditado primero a la voluntad de tus padres y el gobierno de los mismos hasta que no seas responsable de ti mismo, realmente no tienes autonomía propia. Y después ya será, cuando ya tengas autonomía propia, si decides firmar o no y adherirte a las normas. Tendrás que seguirlas mientras estés ahí como una herencia directa del acuerdo que han firmado tus padres, pero a partir de ahí después, si quieres formar parte, tendrás que adherirte a las normas que están suscritas o ¿Y no, buscar. no estás un poco coaccionado a aceptar el contrato porque no tienes otro sitio donde vivir? Pero en todos los sitios estás coaccionado. La coacción siempre va a existir porque nunca hay nada que se debe siempre de forma completamente voluntaria. Siempre hay coacción. La coacción existe y tenemos que existir con ella. La coacción forma parte de la negociación. Las partes tienen que negociar siempre entre si siguen las normas del conjunto o no. Quiero decir, puedes ir a ver una película en el cine y si no estás de acuerdo en pagar la entrada, te vas a quedar sin entrar. Hay coacción para que pagues. Al fin y al cabo, tienes que formar parte de las normas que están escritas para poderte adherir a ellas, pero si quieres, tendrás que hacerlo. Pero que no de por sí, no por nacer directamente en el sitio, ya heredes una especie de obligaciones sistemáticas que se han impuesto simplemente porque el Estado está ahí y alguien en su momento decidió formarlo y a partir de ella se auto concede la voluntad y poder de poder gestionar sobre todo los demás qué hace, cómo y por qué. Por eso creo que de forma natural el narcocapitalismo, al menos dentro de que no hay una solución buena, porque no podemos aspirar a una solución buena, no va a existir nunca, siempre es la naturaleza. Buena para todos, quieres decir. Buena para todos y en el sentido sobre todo de que casi en el terreno de Bambi, ¿no? Por Bueno, cierto, los demás pueden hablar también si quieren, pueden opinar. Sí, sí, No no te tengo que estar preocupes. preguntando yo. O sea, quiero decir, eso me, es. me Dime, refiero, dime. me refiero más bien a los ideales, ¿no? En el que las necesidades que cada uno tenga puedan estar satisfechas de manera directa sin tener que cooperar necesariamente con los demás. En el anarcocapitalismo, cuando estás firmando, también estás en una necesidad abierta de tener que cooperar y adaptarte a las necesidades de los demás. El mercado de por sí es una adaptación constante de las necesidades y de las demandas de los demás. La adaptación es necesaria siempre, no puedes tener lo que quieres. Tienes que adaptarte a los que los demás quieren y negociar con ellos para satisfacer tus propias necesidades y las de los demás. Es la única manera en la que realmente se llega a la mayor satisfacción de todo el conjunto. Entonces, un sistema que vaya de por sí ir contra natura y satisfacer las necesidades del que esté ahí de manera absoluta es imposible. Incluso en el sistema comunista más tecnológico de los que ahora hablan, en el que realmente la IA y tecnología serían capaces de satisfacer todas las demandas de comida, etcétera, etcétera, al final vendríamos a un modelo en el que habría nuevas necesidades, nuevas funciones que harían falta que alguien las supliera
y no habría suficiente capacidad para hacerlas. Y eso volvería otra vez a ese estado de infelicidad constante que sería incapaz de satisfacer. Entonces, como sí o sí hay que ceder, lo mejor es ceder dentro de algo que sea completamente voluntario y no sea arbitrario, marcado por los demás, al menos desde mi punto de vista. Por eso creo que el anarcocapitalismo de manera natural es al menos lo que más satisface a lo que debería ser la mejor necesidad, la necesidad para el resto. Respecto al resto del orden, no estoy de acuerdo ni con la monarquía ni con la dictadura, evidentemente. Creo que, Bueno, creo que precisamente está afectando a lo que estaba hablando del propio sentido del narcocapitalismo. El hecho de que pueda ser más eficiente, que evidentemente lo será, porque no hay un conflicto de posiciones que estén dictaminando qué pasa, ¿no? Y el norte se pierda. No creo que fuese por eficiencia, sino por similitud. Yo creo que la persona que mandó el mensaje, de cuyo nombre no mencionaré, eh, cree que la dictadura, la monarquía y la democracia son tres dictaduras. Sí, En la última hay más personas que dictan, pero al final realmente en cómputo es el 51% es... y yo estoy de acuerdo con esa idea, pero aún así yo lo pondría en orden inverso. A eso me refiero. Creo que aún así el minarquismo dentro de lo malo, dependiendo de... claro, es que podemos tener una dictadura que sea un dictador que realmente intervenga la economía a menos de un 1% y la única norma es que por las mañanas digamos qué grande eres y ya está. Entonces Pinochet, ponele. la intervención sería mínima, sería un dictador, sería completamente amoral y tal, pero su intervención sería mínima. Yasmín interviniendo para la polémica. No, pero Pinochet, ¿no? Por El ejemplo, gran querido que, Pinochet. claro. O podríamos Yo tener... para mí, yo no coincido, para mí es injustificable siempre toda dictadura. Sí, pero a O lo que sea, voy no. es que aún así hay diferentes niveles de intervención y tal. No es lo mismo un Kim Jong-un que te está diciendo cómo te tienes que cortar el pelo a un dictador que realmente sea como el... ¿Cómo se llamaba el de la película que estaba todo el rato haciendo... Había un dictador graciosísimo de una película que estaba haciendo todo el rato el chorras y no hacía absolutamente nada. El de la película del el dictador. dictador. Sí, exacto, vale, sí. A eso voy. Ese aún así, aunque le ponían escenas en las que realmente se pasaba, la mayoría del tiempo realmente en su país la gente hacía prácticamente lo que le daba la gana. Sí, bueno, y en las competiciones Empezaba a disparar a la te gente. pegaba 4 tiros y ibas por delante de él. Pues, bueno, no pasa nada. Pero a ver, Cosas, tonterías que después lo que que quiero vemos todos los decir, días. lo está usando como broma, pero lo que quiero decir es que la referencia siempre depende del nivel de intervencionismo. Y el nivel de intervencionismo, el hecho de que históricamente tanto monarquías como dictadores hayan intervenido menos que muchas democracias, no significa que al final se distingan de ser lo mismo. El intervencionismo que tienen, cómo afectan tanto a leyes privadas. Eh, bueno, me estoy cebando, dejo ya hablar. No es que te esté cebando, pero No, yo, por ejemplo, dictaduras creo claro. que no han intervenido menos. Monarquías depende de quién te Depende, tocase. depende de la dictadura Ha también y habido de más sus monarquías, han tenido bases. más posibilidades de probar cosas diferentes. Pero bueno, la monarquía que a veces tenías el rey bondadoso del que hablan los cuentos maravillosos, y luego el rey hijo de su Claro, madre que era egoísta y que solo se preocupaba por sus intereses. yo ¿Qué no ibas sé a si decir, metiendo. Yasmin? No, que ahí yo disiento lo que dice Iván, que la dictadura se mide por la mayor o menor intervención de la economía. O sea, es No, mi forma de economía no, verlo. Bueno, intervención de la vida de las personas en general, supongamos. sí. Yo creo ya de movida que la dictadura es inaceptable. Desde mi punto de vista es inaceptable. Y en cuanto al orden que traías, Felipe, el minarquismo del último lugar, por ejemplo, Milei siempre dice, yo soy filosóficamente anarcocapitalista y minarquista de corto plazo. Claro, Eh, es decir, o sea, es totalmente no contrario a queda lo que otra. vos acá. Más Claro, uno. que Yo pienso lo mismo. totalmente. Yo los escucho opinar sobre el anarcocapitalismo. Yo por ahí tengo una posición, yo no me considero anarcocapitalista, soy más liberal clásico, Yo pero tampoco, ¿eh? porque considero que el anarcocapitalismo podría decirse que es un ideal, supongamos, ¿no? De que no sabemos que en la práctica, bueno, yo soy muy pragmática, pero podemos decir que en la práctica es muy difícil de alcanzar y que es un ideal. Yo creo en mi forma de pensar que ni siquiera sería un ideal para mí. O sea, mi ideal es por ahí un estado minárquico, sobre todo con el estado evolutivo que Comunista. tiene la sociedad. El estado evolutivo que tiene la sociedad como la conocemos hoy, ¿no? Que puede cambiar, han hablado de cómo ha cambiado y la esclavitud y demás a lo largo del tiempo. Entonces, si uno analizaba el mundo, no sé, en 1813, o sea, no es lo mismo de lo que conocemos hoy, entonces en esa época había cosas que eran normales.
lo mismo que hoy, entonces no sabemos cómo puede evolucionar la sociedad el día de mañana, pero como la conocemos hoy, para el anarcocapitalismo es absolutamente impensado para mí, ¿no? Pero ya te digo, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, es impredecible. Pero bueno, yo no tengo el anarcocapitalismo como ideal y tampoco coincido con el orden de que entiendo también que el que lo escribió intentó hacer polémica o polemizar, ¿no? A ver qué salía. Bueno, tampoco había Pero, mucha gente en el grupo como para polemizar, pero ah, supongo que sí, a él le gusta ser disruptivo. Me claro. disculpo porque creo que ahora le iba a hablar él, conociéndole. Ah, no, Pero tranquilo. tal. Pero como lo dejé a medias y por lo que acabas de decir, yo no es que sí que me considero anarcocapitalista filosófico, pero sí que a nivel práctico creo que el minarquismo es la única vía actual real para al menos poder coexistir con otros países y realmente llevarlo a cabo. Ojalá se pudiera llevar al anarcocapitalismo ya, pero no creo que sea posible. Ahora bien, sigue siendo mi opinión y mi opinión al fin y al cabo no creo que sea algo realista, simplemente una interpretación que ojalá me equivoque y alguien venga y me diga es posible, demuestre que es posible y al final dentro de 50 años todo el mundo sea narcocapitalista. Pero como no creo que vaya a ser así, creo que el camino para ir es más bien un minarquismo progresivo hasta llegar a ese ideal, que llegaría dentro de siglos. Y lo que estaba diciendo antes de cambiar de lo de dictadura y tal, me refería a iguales. Y a esos iguales me refería a que, como no los considero iguales, y sobre todo dentro de la intervención, el minarquismo creo que sí, y ya dejo el tal, tiene mucho más sentido si entendemos el minarquismo como una intervención mínima en todo tipo de derechos y vida de las personas en sí, y no solo la economía. Y después, si ya quieres, ya podríamos hablar de la diferencia entre una socialdemocracia, ya mucho más intervenida, y según qué tipo de dictadura y rey. Y cuando hablaba de la comparación sobre la cantidad de dictaduras, me refería, o el porcentaje de cómo interviene en la vida, más bien estaba pensando en cuánto interviene el rey, sobre todo pensando en las épocas medievales, sobre todo en feudos y demás, cómo había en ese tipo de casos Eso la eran monarquías, no intervención. dictaduras. Sí, sí, pero como lo estaba poniendo dentro del mismo grupo, monarquía y dictadura, porque al fin y al cabo en la actualidad no habría esa diferencia porque no vivimos en el feudalismo, pues lo llevaba a eso. Y ahora ya, punto y aparte, nos toca. Recogiendo lo que decía Yasmín, claro, dices que cualquier dictadura o, bueno, monarquía también lo incluirías en ello, que no son como que no son aceptables bajo ninguna circunstancia por muy benévolo que sea el dictador, por así decir. Si me estás preguntando, a ver, primero hay que entenderlo en contexto, ¿no? O No, sea, hoy, la pregunta es si a lo que te referías de dictadura lo aplicas también a la monarquía sí, o solo lo separas y sí, pero, o sea, lo que yo quiero decir es como que hay que entenderlo en contexto, de hablar de una monarquía en, no sé, en el 1400 Ujú. y hablar una monarquía hoy, que la monarquía hoy ni corta ni pincha, se dice. O Bueno, sea, depende Eso, entonces, del país. Nosotros exacto, tenemos claro. monarquía. pero ¿quién gobierna? Pero es una monarquía ¿Quién? parlamentaria. Sí, sí. Entonces, simplemente es Bueno, Abu una Dhabi tiene persona rey, de ¿no? relación. Sí, una monarquía que es Pero de no relaciones ofrece, externas. claro, pero no ofrece hoy la función que tenía más parecida a la dictadura, que es a lo que Claro, ustedes no, No, van no, nosotros en de España otras no, pero hay épocas. países en las que sí, en las que el rey Bueno, es el que tiene bueno, el poder absoluto de la nación. en países árabes, por ejemplo. Mm. vale. Entonces, claro, Para mí, yo. no, sí, respondiendo a tu pregunta, Francisco, no, ni la dictadura ni la monarquía. Si me Vale, preguntas en el listado, y yo, o sea, te diría la democracia no es perfecta, pero dentro de todo lo que hay, creo que es la más aceptable. vale. Entonces, para meter un poco de gasolina a todo. Eh, Mm. entonces, por ejemplo, el ejemplo, creo que si no recuerdo mal, es Rothbard el que decía, si yo tuviera un botón rojo para suprimir todo el Estado, yo lo Mm, pulsaría al día de hoy. Eh, eso es ser dictador. Básicamente estás imponiéndolo a todo el mundo, destrozando todo el sistema existente e coincido. imponiendo un sistema que es el que yo creo que es el mejor. Que me quito, o sea, que estoy quitando todas las cabezas de gobernantes, de estados y todo, y no me estoy metiendo yo como sería una dictadura, que es lo que normalmente se entiende como dictadura, pero descabezar al gobierno y al estado, básicamente es un acto como de dictador. Entonces, entrando un poco más, o sea, había un momento en el que Iván ha dicho
bueno, Felipe también le ha preguntado, de que si no sería un poco como estar condicionado donde naces, por ejemplo, si tus padres han sido anarcocapitalistas o han sido socialistas o lo que quieras, que hasta que no seas mayor de edad, pues estás como influenciado por ellos o obligado a obedecer hasta que seas independiente. Claro, pero esa separación, ¿vosotros la veis en forma territorial? Es decir, si yo, por ejemplo, en mi casa quiero, por ejemplo, vivo en un bloque de pisos y yo quiero un anarcocapitalismo, sí, un anarcocapitalismo, pero, por ejemplo, mi bloque de edificios o mi distrito o lo que sea está dentro de una sociedad. Entonces, yo debería irme de ese bloque de pisos para poder ejercer mi derecho a separación. Obviamente sí. Y ahí está el punto en la dificultad de tú ahora mismo, cuando cumples una edad suficiente para trabajar y para mantenerte por ti mismo, nadie te obliga a quedarte en el país en el que vives. Te puedes ir a un país que te dé unas condiciones mejores que las que tú tienes. Es más difícil, obviamente, que si no hubiese ninguna barrera, pero claro, estamos asumiendo que en un país o en un estado o en un mundo con estados anarcocapitalistas no hay barreras de entrada en los diferentes estados, con las diferentes comunidades, con las diferentes asociaciones de personas. Sí, solamente sería la dificultad de desplazarte propiamente dicho y No, que es pero que más... no tiene por qué, porque yo puedo hacer un contrato de convivencia con un grupo de personas en el que no admitamos a nadie de fuera. Eh, Porque, a ver, Solo una cosa, que es que cuando se habla de Rothbard y se habla mal de él, siempre me salto. Kiko, te quiero mucho, ya lo sabes, pero lo de Rothbard, que pulsar el botón rojo sea, sea un acto de dictadura también, para nada. lo es. El botón rojo es para eliminar una dictadura, que es diferente. Es para No. liberarle. No estás imponiendo. Estás imponiendo tu idea al resto No, del mundo que no no, comparte la, que no no, 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 comparte la no. idea contigo. Estás eliminando, es un botón para eliminar el Estado, no para imponer el anarcocapitalismo. A partir de ahí, No, 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 no tienes que imponer el anarcocapitalismo, pero todas las personas que están a favor del Estado les estás imponiendo tu Claro. idea de no, que el Estado es malo. esas personas que están a favor del Estado, si no quieren forzar a los que sí están a favor del Estado, sin ese Estado que sí que está efectuando una coerción sobre todos los demás, ellos, si quieren, ya se organizarán y se someterán entre ellos si quieren. El 90% de los españoles no creen que estén siendo coercionados, Iván. Pues ese 90% que disfruten juntos y se hagan un Estado. Pero el hecho de eliminar el Estado en este momento al pulsar el botón rojo, lo único que hace es eliminar la coerción que realmente y la dictadura que realmente ejerce el Estado. Entonces No, no estás eliminando el estás Estado. eliminando lo que te interesa a ti, como persona que eres la persona que pulsa el botón rojo. Si tú no quieres estar ahí, te vas a otro sitio y te buscas la vida por tu cuenta. Pero no tienes por qué eliminar. Es como estar diciéndole a un esclavo que si no quiere estar ahí, que simplemente salga corriendo y aunque le estén disparando, que tenga cuidado simplemente de evitar las balas. No. No, No, no es lo mismo, porque pero simplemente estás matando a tu propietario. Por eso, el hecho de querer pulsar un botón para liberarte del que te está haciendo, del que te está sometiendo, no tiene nada de malo ni nada de dictatorial. A partir de ahí, si no estás imponiendo un orden, que se entonces no organicen como pulsas que. el botón y eliminas el Estado. Pulsas el botón y eliminas la influencia del Estado sobre ti. Exacto, sí, sí, Claro. sí, tal cual. Pero no sobre todas las Pienso igual. personas. Pero el ejemplo que pone Rothbard y tal como lo explica, es así. Es precisamente lo único que busca es un motivo de libertad, para intentar ser libre, no para intentar imponer a los demás nada. Por eso no dice, y a partir de ahora se va a imponer esto. Y él especifica que esa libertad es para él exclusivamente. No. O Pues para todos aquellos que quieran la libertad. sí, pero entonces cada uno que quiera la libertad tiene que apretar su propio botón. Yo no puedo apretar un botón por el resto de personas, porque yo no sé lo que quiere el resto de personas. Si tú crees que sabes lo que quiere el resto de personas, te estás comportando como un dictador. Mm, Que a lo mejor lo entiendo mal, pero si Yo la no sé si lo frase entiendo, si no lo como... entiendo porque no lo he leído. Pero según lo que están diciendo ustedes dos, opino lo que acabo de decir. Yo tampoco. Vale. Pero como esta frase la he escuchado varias veces y digo, bueno, pues vale, a lo mejor me falta contexto. Pero si la frase es como es, o como la he dicho yo, y a falta de que Iván no me ha corregido la cita o algo así, Solo la la interpretación. interpreto así. La, eh,
cita está bien, la interpretación es lo que, si lo lees en el contexto de lo que tal, lo que busca es la libertad, no la imposición de nada nuevo. Entonces, Mm. Vale, pero es lo que te digo. O sea, si, por ejemplo, o sea, si la cita es, si yo tuviera un botón rojo, lo pulsaría ahora mismo, entonces estoy obligando a que todo el sistema estatal desaparezca. Entonces, toda esa gente que, por ejemplo, se veía beneficiada o tenía un subsidio y que sin él, pues, no podría sobrevivir o lo que sea, al menos momentáneamente, eso desaparece. a ver, pero realmente es la cita y cuando se tal es simplemente una manera de decir que estás en contra del Estado y que querrías eliminarlo al momento, no que realmente tengas Bueno, el No, botón. no. pero en la cita menciona que si pudiese apretar un botón y eliminarlo, lo haría. Y ese acto no es muy liberal que digamos. Y eso lo puedes interpretar como quieras, las intenciones eran lo más buenas que tú quieras, el fin, Claro, los pero es medios, un dictador benevolente, que es a lo que yo quería decir. En pero plan, quieres darle la libertad a todo el mundo. Ok, eso es bueno, hay gente que no pero la quizá quiere. las maneras. No, o que considere que ya es libre, ¿no? O Sí, sea, sí, acá, por claro. ejemplo, cuando se hacía campaña por el liberalismo, que empezó a hablarse todo el tiempo de la libertad y la libertad, vos escuchabas a la gente de izquierda o kirchnerista y demás y decía, pero si somos libres, podemos Claro, hacer lo que queremos. Entonces, la gente se considera que es libre. mientras haya guita. No todo pasa por el dinero igualmente, que vos decís, bueno, hago desaparecer el Estado y hay gente que vive de subsidios. No, o sea, hay gente que se siente también contenida ante la existencia de una estructura estatal. Más A allá ver, del dinero, no todos viven de subsidios tampoco. No, no, claro que no. Y, sí, Muchos otros viven de pasa. impuestos. pero quiero decir, normalmente los que defienden el Estado y los subsidios y todo esto es, claro, es que yo no soy libre materialmente porque no tengo el dinero para poder hacer lo que yo quiera. Entonces, si el Estado me proporciona ese dinero para hacer lo que yo quiera, entonces el Estado me está dando libertad. No, te está dando posibilidades y recursos económicos, pero no libertad. Solo un pequeño matiz Acá, de lo que ha dicho, y parezco alguien que tal con los matices. Eh, Solo una cosa respecto a lo que estabas diciendo, Kiko. Rothbard cuando habla de lo del botón y tal, no, y también lo que decías, Felipe, no lo dice como un ejemplo de tal, lo dice sobre, perdón, pero como un ejemplo de lo que habría que hacer automáticamente. Habla, si no me falla la memoria, era en el Manifiesto Libertario, de cómo haría la transición de los sistemas actuales al anarcocapitalismo. Y Sí, a cuando ver, habla, y cuando o- habla de pulsar el botón, lo dice como diciendo de que ya mismo, por lo coercitivo que es contra obviamente es una la frase libertad, sacada de contexto de un por eso. libro de muchísimas páginas. Pero si coges esa frase y la analizas exclusivamente, la conclusión a la que puedes llegar puede ser la a la que llegó Kiko sin absolutamente ningún problema. Puede ser otra. Pero la que ha llegado Kiko, hay caminos para llegar a ella. Ya, pero él lo único que quiere decir es la prisa por cambiar el sistema, simplemente cuanto Bueno, antes. Ya. pero es que un sistema no se cambia con prisas, porque las prisas son malas consejeras. Bueno, no, pero realmente es lo que le no critican a sé. Milei, en plan, ¿por qué Milei no ha quitado el cepo cambiario? ¿Por qué no ha quitado no sé qué, no sé cuántos y que se vaya todo el traste si se tiene que ir? Es Bueno, una de las críticas que es se un le buen hacen desde... ejemplo. Bueno, yo Claro, hay cosas que habría hecho ya si fuera mi ley, pero ya, claro. Bueno, Eso es un gran ejemplo ese, sí, 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 ni también hablar. partimos de la base de que Milei no puede hacer todo lo que quiere porque hay muchos otros factores sí. que se lo Por- pueden impedir. porque Pero no bueno, es un seguro que dictador. Yasmín, entre otras cosas, ni puede serlo, de momento. Pero de esto, de Pero Milei y Yasmín seguro que sabe mucho más que nosotros. sí. Sí, desde No, pero luego. es un gran ejemplo porque los anarcocapitalistas, digamos, lo he escuchado mucho en este viaje que hemos compartido en Lanzarote, ¿no? De anarcocapitalistas que criticaban a Milei porque decían, no, no es anarcocapitalista porque no liberó el cepo, bueno, lo de las cosas que decía Francisco, ¿no? La verdad que Milei nos está sorprendiendo todos los días, porque todas las cosas que ha logrado cambiar, y como decías, Felipe, o sea, vos estás dentro de un sistema, ¿no? No es que él viene y pulsó el botón rojo, eso en la realidad no existe. Entonces, él tiene minoría en ambas cámaras, o sea, él tiene hoy 39 diputados, es decir, la Cámara Baja, ¿De y tiene cuántos? 6 senadores. De 257 tiene 39 y en la Cámara Alta de Senadores tiene 6 de 72. Tiene minoría en las dos cámaras. Así todo pudo aprobar la ley bases, eh,
Está bien, con modificaciones, ¿no? Porque arrancó con 600 artículos y se terminaron aprobando 240 y pico, Que ya es mucho. pero logró la aprobación. O sea, es algo inédito. O sea, todos los días nos sorprendemos acá para bien, ¿no? Porque yo estoy a favor de Javier, por lo cual siempre me sorprendo para bien. No le pasa lo mismo a los que están de la vereda enfrente, que se quieren matar porque es su peor pesadilla. Pero lo cierto es que hasta ahora le está saliendo absolutamente todo. O sea, pudo aprobar la ley bases. Ahora la oposición metió, digamos, una ley para cambiar las jubilaciones que era para romper el equilibrio fiscal. Es decir, la oposición lo hace a propósito para romperle el equilibrio fiscal, para desestabilizarlo, ¿no? Y toca temas sensibles como son las jubilaciones. Quería modificar las jubilaciones para romper el equilibrio. Entonces, Milei dice, bueno, ustedes le dice degenerados fiscales, ¿no? A los que proponen estas cosas. Y él es bastante mal hablado, pero él dijo que si le aprobaban eso en la Cámara, él lo iba a vetar. Pero claro, el veto presidencial se puede caer también, es decir, puede volver a la Cámara y con 2/3 hacértelo caer. Eh, Le aprobaron la reforma jubilatoria, él la vetó y consiguió los votos para que el veto permanezca, es decir, no prosperó la reforma jubilatoria, hubo incidentes y demás en la calle, y ahora lo que sí está, digamos, ahora peor y más candente el tema es la ley de financiamiento universitario que tenía el mismo objetivo, es decir, romperle el equilibrio fiscal. Él la vetó, consiguió los votos para mantener el veto y fue otro triunfo, si querés interpretarlo así, de que con las minorías se le está pudiendo lograr todo lo que quiere. Es decir, tiene una firme convicción en mantener el equilibrio fiscal, lo cual Argentina lo recontra necesita, porque Argentina viene de un historial de incumplimiento, o sea, es el mayor defolteador del mundo, o sea, junto con Ecuador. Entonces vos venís de una indisciplina y en materia monetaria y de generamiento de gasto público, que vos tenés que ser muy firme. Cuando él, desde que arranca su presidencia, él dice que va a hacer esto, que él tiene este objetivo, ¿no? De mantener el equilibrio fiscal, y él lo mantiene a rajatabla. Y hoy, como decirte, esta semana, o sea, realmente se vio que esa convicción que él tiene por mantener esto y el haber, digamos, mantenido el veto, de haber metido la ley bases y mantener este último veto de la reforma universitaria, los resultados que vos ves en el riesgo país, o sea, el riesgo país se desplomó. Él ingresa con un riesgo país de 2.500 puntos aproximadamente, 2.400 y pico con la administración anterior. Hoy está en 1.100, por ejemplo. Se está derrumbando y esto es consecuencia de esta disciplina que él mantiene en cuanto a lo fiscal, ¿no? Después, la inflación, o sea, la inflación arranca con 20, algo que ustedes no pueden imaginarse lo que es vivir con eso, que ya lo hablaremos en alguna oportunidad, pero con 25% mensual de inflación. La última medición dio 3,5, es decir, la inflación se desacelera con sinceramiento de precios, que es lo importante, porque Argentina ha vivido siempre con controles de precios. Entonces, con sinceramiento de precios, de tarifas, falta todavía el sinceramiento, digamos, del tipo de cambio, que es otro precio. Em, pero la inflación en 3,5 y el dólar, algo increíble para nosotros, o sea, es algo muy loco, también lo iremos hablando en el resto de las charlas de nuestra relación con el dólar, ¿no? O sea, desde que yo tengo uso de razón, el dólar siempre, salvo que nosotros tuvimos un periodo de convertibilidad, que fue cuando gobernó Menem, hasta 1999, desde el 89 hasta el 99, que ahí tuvimos convertibilidad, que había un 1 a 1, hasta que explotó todo en 2001, que fue una gran crisis acá en Argentina, pero después de eso, siempre constantemente inflación y el dólar que siempre subía y nosotros ahorrando en dólares y cuando ves que sube el dólar, más vas y compras dólares y más lo hacemos subir, es una locura demencial, pero ahora el dólar está bajando y es como que yo siempre hice lo mismo, siempre ahorré en dólares y cobras y vas y compras dólares y es como que no entiendo qué pasa porque el dólar está bajando y yo como que no puedo, todavía no cambio mi comportamiento porque lo he hecho durante tantos años que iba y compraba dólares, que ahora en realidad el que compra dólares está perdiendo porque el dólar está bajando de precio. Todavía no lo acepto, o sea, sigo comprando dólares y ahorrando. Nosotros, o sea, para mí comprar dólares es como invertir, o sea, en lugar de invertir en la bolsa y demás, compro dólares. Para mí eso es invertir, es como No, cuidar no, tu dinero. literalmente, si tú guardas tu dinero en la moneda de tu país, estás invirtiendo, si no haces nada más.
Estás invirtiendo en que tu moneda es más fuerte que la inflación, cosa que no suele pasar. Entonces estás perdiendo dinero por norma general. En- Cuando haces lo que haces tú de comprar otra moneda porque consideras que esa moneda es más fuerte que la tuya, es una inversión en en una divisa extranjera. O sea, es sí, inversión que no en dejas cualquiera de los casos. tal cual, no dejas de perder dinero igual porque no deja de ser una moneda fiat y todas las monedas fiat, o sea, el Sí, dólar sí, también tiene inflación, obviamente, pero el pero no peso, tanta. de lo que yo he vivido, o sea, lo peor que viví fue octubre, noviembre, ahí cuando ya sentía que se venía la hiper en cualquier momento, o sea, que los precios cambiaban durante el día, Uf. y ahí era terrible, ahí se te derretía, o sea, te da esa sensación de que vos te quedabas con un peso un ratito y se te derretía, o sea, automáticamente lo querías comprar dólares. Y ahora eh, lo que comentabas de que el dólar está bajando, o sea, ¿está bajando el dólar o está subiendo el peso en bueno, relación con el Da dólar? igual, o sea, quiero decir, es lo mismo. No, pues si el dólar se mantiene en precio estable, no está bajando, está subiendo el otro. Sí, o sea, el tipo de cambios, el peso se está apreciando porque hay más confianza, porque los activos del Banco Claro, entonces Central, es decir, la idea sería confiar en que el que el peso se va a seguir apreciando, se guardas un poco los pesos que tienes para venderlos a más dólares en el futuro. a ver, es que en realidad el dólar ahora está tendiendo a la baja. O sea, yo porque no tengo ingeniería financiera, pero en realidad hoy lo mejor es comprar, no sé, títulos No, a ver, públicos, o sea, bonos. estamos en el hipotético caso de que solo estamos moviendo con divisa monetaria, no invirtiendo en acciones o en activos. Claro. Pero hoy, digamos, lo mejor es sí poder aprovechar esto que yo te digo de comprar bonos y demás, que yo no lo Sí, sí. hago. Pero en realidad el argentino no va a confiar, bueno, es mi forma de verlo, no va a confiar nunca en el peso, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahora el peso, o sea, si vos escuchás que hay equilibrio fiscal, es decir, que el gobierno no va a emitir pesos a futuro para financiar el gasto público, eso ya te ancla la expectativa de que no va a haber mayor emisión, entonces no vas a tener una disparada del dólar. Ahora, lo que decía Francisco, o sea, el tema es el cepo, no levantan el cepo porque, bueno, todavía el gobierno tiene este miedo de que sí tenga todavía una corrida al dólar. También hay vencimientos de deuda en pesos, y bueno, es todo un tema porque eh, es como que yo creo que el gobierno quiere seguir manteniendo la expectativa de que en cualquier momento levanta el cepo, pero la verdad es que sin reservas no creo que levante el cepo. Y en 2025 tengan en cuenta también que es año de elecciones, eh, y siempre Del, suelen ser años del muy Senado, ¿no? volátiles. Del Sí, Senado. son elecciones legislativas, Vale. exactamente. Nosotros cada 4 años se vota presidente y, o sea, hay elecciones cada 2 años. ¿Y Sí, cómo ves al equipo Milei para esas elecciones? Bueno, o sea, la oportunidad que tiene Milei ahora tiene Digo, que meter en la mayor recepción con cantidad. el público, quiero decir, ¿tiene suficiente apoyo en las calles como para tener alguna posibilidad de llegar a algún sitio en esas elecciones? Mira, él es muy loco lo que está pasando acá en Argentina porque es el ajuste más grande de la historia, no solamente del país, sino te diría del mundo. Es un ajuste terrible, pero la gente lo apoya. O sea, la gente que lo votó, si bien ahora hay mediciones, esto es muy relativo de qué canal mirás y a qué encuestador ves. Milei ha mantenido siempre, digamos, se mantuvo bastante estable, porque los presidentes muchas veces, por ejemplo, el presidente anterior, Alberto Fernández, cuando fue la pandemia, había tenido un pico de popularidad por las medidas de la pandemia y después se derrumbó, ¿no? Y Ujú. terminó en mínimos históricos. Lo que pasa con Milei es como que él se mantuvo, siendo que está haciendo el ajuste más grande. Entonces es muy loco esto, pero es que el argentino llegó a un límite donde, o sea, como les decía, o sea, en mi vida siempre tengo presente que siempre crisis, siempre peor, siempre inflación, o sea, todo ha sido tan negativo que llegó a un punto donde decís, basta. O sea, como que no podés vivir así, no podés tener proyectos a largo plazo, o sea, con la inflación y demás. Te empieza a dañar psicológicamente un montón de cosas más allá de los números y de la inflación, porque si fuese tan simple que tenés inflación y tus salarios acompañan a la inflación y todo sube nominalmente, si solamente fuese eso, no habría problema. El tema que no es así porque vos tenés los precios relativos que se distorsionan. O sea, yo nunca pienso en hacer una inversión a largo plazo porque en Argentina el mes que viene, ahora no, porque ahora estoy viviendo un suceso inédito. O sea, es como que ves estabilidad, no tenés sorpresas. En los gobiernos anteriores vos te levantabas y podía cambiarte todas las reglas de juego de un día para el otro. O sea,
Y eso te afecta todas las decisiones de tu vida, porque vos decís, bueno, voy a viajar, no sé, a Europa, que necesito euros. Eh, pero yo no sé si me meten un impuesto nuevo, si me devalúan, o sea, entonces vos empezás a tomar tus decisiones en función a lo que puede hacer el gobierno en materia macroeconómica. Entonces vos no sos libre de tomar tus decisiones en un contexto así, que fue empeorando todo el tiempo, ¿no? La inflación empieza a arrancar en 2003 y de a poquito, de a poquito, de a poquito, y la inflación es acumulativa, más el comportamiento errático de Argentina de que no paga las deudas y de que emite, la desconfianza del peso cada vez crece más y eso va escalando, ¿no? Entonces cada gobierno iba multiplicando la inflación cada vez más hasta que llegó 2023 con 211 de inflación anual, algo que ustedes no sé si han vivido, pero eh, Ni quiero. el- he monopolizado la charla, así No, que no, 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 pero es No, que es para los muy, nada. escucho. muy interesante el tema, entonces puedes monopolizarla todo lo que quieras. Yo me tengo, imagino también que el éxito, digamos, de la línea de popularidad de Milei constante es un poco esa sorpresa que se lleva el argentino de tener una persona que por lo pronto está cumpliendo lo que dice en vez de hacer las cosas que le da la gana una vez llega al poder. Lo de Milei, o sea, lo banco, pero es increíble porque el tipo fue algo muy inédito en la política, porque el tipo fue propositivo. Él dijo, mira, en Argentina hay que hacer esto, esto y esto. Y él sigue diciendo, en Argentina hay que hacer esto, esto y esto. Y como que dice, y me importa un carajo todo. O sea, hay que hacer esto. Y la política generalmente es reactiva. Hace una encuesta, ve qué quiere la gente y después dice eso, ¿no? Es como yo como estudié marketing, como que mi visión de la política también es como empresas y productos, ¿no? O sea, los candidatos para mí son productos y las empresas, así como se adaptan a los cambios de preferencia de los consumidores, la política también. Y la política va viendo a ver qué quiere el electorado y en función a eso se adapta y ofrece eso, ¿no? Milei no. Milei llegó acá, pegaba 5 gritos y decía hay que hacer esto, esto, esto y lo otro. O sea, es una cosa, yo no he visto algo así, no sé si en el mundo ha existido algo así. Y el tipo dijo que había que hacer esto y está haciendo esto y aparte es muy explícito, es decir, me importa un carajo, o sea, como que él sigue con su convicción, más allá de que, bueno, lo que decía Francisco, o sea, todavía no puede levantar el cepo, pero hay un análisis detrás de todo esto. La diferencia es que él sí está convencido de que lo tiene que levantar, pero no puede por esta o aquella causa, ¿no? De las reservas y que todavía hay sobrante monetario ¿Y crees en pesos. que terminará por desaparecer el peso? ¿Crees que se lo cargará? A ver, bueno, yo soy de la idea de que el peso no tiene que estar más. O sea, yo creo que la relación del argentino con el peso no se va a resolver nunca. Nosotros nos hemos cargado, o sea, todos nuestros vecinos han resuelto el problema de la inflación, el mundo lo ha resuelto, salvo Zimbabue, no sé, Sudán del Sur, bueno, Venezuela, pero Venezuela es una dictadura y la diferencia es que Argentina no es una dictadura. O sea, en Argentina existe el peronismo y existe la gente peronista y vota esa opción política con convicción. No, no es Maduro, ¿sí? O ujú, sea, en Argentina. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros de todos estos países que tienen este desorden monetario es que Argentina es una democracia, ¿no? Relacionado con el tema que estuvimos viendo antes, pero más allá de que puede haber un mínimo de fraude pero muy mínimo. O sea, la gente efectivamente elige peronismo y lo vota con convicción y tiene muchos argumentos para elegir eso. Es uno de los Pero ejemplos Argentina del no. fracaso de la democracia. La gente elige lo malo. Claro, bueno, en Argentina eso sucede, pero bueno, yo hablo mucho bueno, me interesa saber cómo piensan y demás, y por eso le comentaba a Francisco que no siempre es un interés monetario o vivir de subsidios. Bueno, esto es un tema muy profundo de por qué Argentina es así, pero el argentino es como muy solidario también y cuando vos hablas por ahí con un peronista, como que ellos tienen una frase que siempre dicen que es la patria es el otro. Y vos es que realmente mucha gente piensa de esa forma y te dice, no, pero hay que ayudar a los que menos tienen y te lo dicen con convicción. No, no es que eh, tengan un interés económico porque cobran un subsidio o están recibiendo algo. O sea, realmente el pueblo argentino es como que tiene muy arraigado eso. Tiene que ver también, entiendo yo, con la gran inmigración que vino a la Argentina y, o sea, yo lo ligo con eso, con los lazos de solidaridad, haciendo que los inmigrantes si bien vino menos que Estados Unidos, o sea, Argentina vino mucha afluencia de inmigrantes,
en proporción de la población local ha sido muy grande. Yo creo que eso ha reforzado los lazos de solidaridad de la gente que iba viniendo y que le decía al resto de los amigos, conocidos que vengan. Hoy no es como hoy que vos buscás no sé, en Airbnb o no sé, cómo ya tu Booking y sabés a dónde vas y dónde está el lugar que estás alojándote, o buscas en Google al país al que vas a ir. No, la gente venía en 1880 y no sabía que se iba a encontrar. Entonces, o sea, esos lazos de solidaridad creo yo que se armaron ahí. Es lo que caracteriza mucho al pueblo argentino, donde esto está muy arraigado. Entonces yo creo que por eso también el peronismo que plantea estas cosas, por eso tocan tanto con cómo es el argentino en sí. Es como, bueno, la política es muy emocional, yo creo que la política es 95% emoción. Y yo creo que el peronismo toca mucho con esto, y Perón sí es cierto, o sea que dio derechos a los trabajadores, pero porque también era algo muy de la época, como también decirte que el nacionalsocialismo lo hizo, ¿no? Pero era algo muy de la época. Entonces sí, creo que toca con lo emocional mucho y la gente efectivamente ha elegido eso y a todo esto iba a cómo Argentina es un país con desórdenes monetarios que tienen dictaduras u otro tipos de gobierno, muchos que no son democracias liberales, ¿no? Entonces Argentina es como que desentona en ese entorno y el resto de los países como nosotros han resuelto el problema de la inflación. Entonces, cuando uno critica el Banco Central y la existencia del Banco Central y cómo el Banco Central al tener el monopolio de la emisión monetaria y los privilegios que tiene la banca, y vos decís, bueno, pero eso existe en todo el mundo. ¿Por qué Argentina tiene 211 de inflación y no sé, España, no sé normalmente cuánto tiene, 2%, supongamos? O sea, también está el Banco Central Europeo, deberían tener el mismo inconveniente. O si vos querés sacarlo de por ahí que ustedes comparten varios países el Banco Central Europeo y con otro país que tiene su propio Banco Central, ¿por qué Brasil no tiene 200% de inflación? Todos nuestros vecinos que en los 80 que han tenido mucha inflación o hiperinflaciones lo han resuelto. Pero el problema de Argentina es que Argentina se cargó una convertibilidad también. En los 90 tuvimos una caja de conversión, si querés, que no fue estrictamente una caja de conversión, pero la convertibilidad. Entonces vos decís, ¿qué viene después? Porque si yo quiero imponer ahora una convertibilidad y se lo va a creer el argentino, si nos cargamos una convertibilidad, ¿por qué no nos vamos a cargar otra? O sea, ¿vas a generar confianza en esa paridad cambiaria que establezcas? Entonces yo creo todo esto iba a que yo creo que la dolarización es el único camino para Argentina, porque, o sea, querer seguir haciendo que el peso vuelva a ser creíble, yo creo que es una agonía que no se va a resolver nunca. Ya nosotros no vamos a creer en el peso, porque hoy puede haber cierta estabilidad, porque tenemos un presidente que te dice, me importa un carajo y yo voy a mantener el equilibrio fiscal, pero yo no sé si mañana no creo que tenga una persona como Milei. Entonces, ¿quién va a tener esa convicción de decir me enfrento a todos? Porque él se enfrentó a todo el aparato solo, frente a todo el aparato peronista, todo. Eh, yo no voy a tener mañana otro igual que él y no que me va a generar esa confianza. Entonces, no puedo hacer que dependa mi moneda de mi ley. Y si no está mi ley, otra vez la moneda va a tener la volatilidad. O sea, entonces yo creo que el único camino es la dolarización, porque el peronismo, o como lo quieres llamar, va a estar siempre del otro lado y siempre va a querer aumentarte el gasto público y todo esto. Con la dolarización, vos lo que te pones es un chaleco de fuerza Un también. límite, A sí. mí me daría tranquilidad. O sea, listo. O sea, si querés subir el gasto público, poner algo, no sé, subir algún impuesto acá, regalar algo por acá, pero la moneda no me la toques y atados a una dolarización, me da mayor tranquilidad. Así que bueno, esa es mi posición. Dejo de monopolizar el micrófono. Yasmín, solo dos comentarios. Bueno, el primero es que cuando estabas narrando la evolución de la inflación y cómo lo habías visto desde tu perspectiva y lo que era cada día y tal, me estaba emocionando. Me he notado que si hubiera seguido un poco más, habría empezado casi a llorar, así que debe ser absolutamente horrible vivir así y siento muchísimo lo que has tenido que pasar estos años. Lo Por eso siento. él pulsaría el botón rojo para que nadie tenga que pasar por eso. Exacto. Tal cual. Exactamente por eso. Y por otro lado, cuando hablas de la solidaridad como concepto que realmente lleva hacia el peronismo y toda la evolución de que realmente la gente se autolapide pensando que están siendo solidarias, ¿crees que la transición natural para que la gente deje de apoyar esas medidas que realmente les están condenando sería más educación financiera y aprender realmente que el gobierno pague las cosas no significa que no salgan de su propio bolsillo y que realmente se están lapidando su propio futuro y condenando a sí mismos cuando aplican ese tipo de medidas?
Mirá, yo creo que como decía antes, la política es muy emocional. Eh, Así como Milei le comió electorado al peronismo, ¿sí? O sea, Milei tuvo al no presentar su postura como antiperonismo, sino como una proposición liberal, es decir, a mí me gusta mucho la estrategia, ¿no? Política y la comunicación política, pero la oferta macrista se presentaba como anti-kirchnerismo, si querés, o antiperonismo. Entonces, en realidad no tenía una propuesta clara, sino que su estrategia comunicacional era ser anti algo. Lo de Milei fue propositivo. Al no plantearse como antiperonista, llegó a lugares peronistas. ¿Sí? Porque si no, vos generás una barrera. Si yo digo, no, yo soy antiperonista, bueno, el que votó alguna vez el peronismo, ya le generás un rechazo. Entonces Milei tuvo eso. Milei llegó a muchos lugares donde Macri jamás había llegado, lugares muy humildes, eh, por no tener un mensaje antiperonista, ¿no? Sino propositivo. Pero en definitiva, vos me preguntabas lo de la racionalidad. Yo creo que no, porque para mí la política y mismo Milei tiene electorado de todo tipo, tiene electorado que efectivamente conoce el liberalismo, tiene otro que viene desencantados por Macri y gente muy humilde que tal vez no llega a entender, pero le gusta que se plantó contra la clase política, ¿no? Gente que por ahí nunca logró tener nada y dice, bueno, este tipo por ahí, o sea, realmente me da algo. Y lo que es él, o sea, él para mí es único el tipo, porque está resacado y no tiene, o sea, es súper transparente, no dice lo que le dicen las encuestas, él dice lo que piensa y realmente es así, el chabón es súper transparente y tiene una conexión con la gente espectacular. Y para mí no tiene que ver con la razón. Vos le vas a explicar 1000 veces y no es la manera. Yo creo que en un momento la gente hace un clic, como lo hizo, porque esto, como decían en algún momento, la polarización que genera la democracia de ser 50 de un lado y 50 del otro, y acá se le llama la grieta, pero en todo el mundo está, izquierda y derecha, si querés, ultraderecha, eso existe en todo el mundo. Él come una parte de eso y no llegó para mí por métodos racionales, es 100% emocional, es 100% emocional. Entonces, si vos te sentás con alguien de izquierda y le decís, no, pero en realidad, o sea, si vos subís los impuestos, atacás al que produce, entonces se va a producir menos, se va a generar menos empleo y en definitiva vas a tener que aumentar más el gasto público porque tenés que pagar más subsidios porque destruiste, o sea, no, la pobreza se soluciona con aumento de la riqueza y eso se soluciona, creo yo, bajando impuestos para que ser más atractivo al inversor y que se genere más empleo y aumentar la riqueza. O sea, no hay otra forma de resolverlo. Yo creo que no es algo racional, es mi forma de ver. Para mí la política, además, no es racional, es emocional. Y bueno, en Argentina se dieron muchas cosas, una situación límite en cuanto a lo económico, pero también la hemos vivido muchas veces y no se había dado irnos al liberalismo, porque en los 90 que se aplicaron políticas liberales con Menem, se aplicaron porque él adhiere al consenso de Washington, pero él llegó con otras ideas al gobierno. Él venía del Partido Justicialista, o sea, yo querés peronismo, porque el partido en realidad se llama justicialista, no peronista. Y después él aplica políticas liberales, pero porque no le quedó otra pero no es que él tampoco vino con esas convicciones, ¿eh? Lo de Milei es un caso único. Entonces, para mí es 100% emocional, pero se dieron muchas cosas. Se dio un límite en la situación económica y se dio que apareció este tipo que es un loco, porque las ideas de él ya las venía trayendo, por ejemplo, José Luis Espert, que fue candidato en 2019 y él obtuvo un 1,67% de los votos. Es decir, y proponiendo cosas muy similares. Entonces, se dio un conjunto de cosas. Y para mí, siempre lo que es política es 95 o 90% emocional que racional. Claro, Claro, pero pero hemos dicho gafe, lo mismo encima. gafe. El punto es, efectivamente, la política es emocional en tanto y cuanto la mayoría de las personas son emocionales. Todo el mundo es emocional. Sí, no, no, obviamente todo el mundo es emocional, pero hay ciertas personas que pueden razonar a un nivel superior que el resto y la mayoría de las personas el nivel de razonamiento es bastante pobre. Razonamiento en cuanto a, que me explique, porque sé que esto es polémico, pero razonamiento en cuanto al tema en cuestión. El 90% de las personas les chupa un huevo la política y les chupa un huevo cómo funciona la economía y lo que es la oferta, lo que es la demanda, si eso va a ser bien al empresario, entonces va a ser bien al trabajador. A mí no me cuentes historias. A mí cuéntame lo que va a hacer que yo esté más contento.
Entonces, tanto en cuanto ese problema no desaparezca, la política no puede dejar de ser emocional, porque al final la mayoría de los votos van a ser meramente emocionales. Si conseguimos, bueno, conseguimos no, porque yo no tengo poder para eso. Si se consigue que la población se preocupe de esos temas y se preocupe por ver cómo puede funcionar y cómo puede evolucionar la sociedad para llegar a, digamos, a que todos podamos estar mejor de lo que estamos hoy, entonces la política podría cambiar y podría irse más al lado racional, porque la gente se preocuparía por votar medidas y no votar representantes. Pero para que eso se consiga, a lo mejor tienen que destruirse 40 tierras. Lo que, o sea, las personas somos sentimentales y somos emocionales y eso se ha tratado en multitud de trabajos psicológicos y estudios. La diferencia y el éxito que creo que tienen este tipo de discursos peronistas y todo esto es la simplicidad. O sea, Daniel Kahneman. Pensamiento rápido, pensamiento lento. En plan, si yo te explico, o sea, yo creo que los dos lados quieren conseguir lo mismo, o sea, el Claro, bienestar sí. de la sociedad, pero es mucho más sencillo de imaginar de que si tú tienes 10 y yo tengo 2 es más fácil quitarte a ti ahora mismo 4 o 5. Que yo que genere cuatro Y más. exacto, porque lo que es complicado es imaginar de que puede haber más que tú 10 y yo 2. Entonces, claro, estamos pidiendo de que la población en general tenga un ejercicio mental de decir, vale, es que no tenemos que repartir lo que hay, es que tenemos que hacer que haya más. Y yo creo que eso es lo complicado. Y después, eso, que el relato mata el dato. O sea, se dice al revés, no, tienes que luchar con la lógica para conseguir de que los datos, pues, dando datos objetivos y todo esto, eh, calen en la sociedad y digas, vale, es que esto es lo que se tiene que hacer. A mí me parece que no, sinceramente. Me parece que lo que tienes que hacer es crear un relato desde el otro lado para que tu abuela de 80 años entienda de que es el otro el camino, o sea, el que se tiene que hacer, o sea, tienes que construir un storytelling, un relato, Sí. algo que te llegue. Pero es que a la gente le llega más no tener que hacer nada porque hay alguien que tiene mucho y se lo voy a quitar para dártelo a ti, que tú tengas que esforzarte para conseguir mucho. Entonces es Claro, muy difícil crear un relato en el sentido opuesto para pero la gran Banco mayoría mucho de las lo que personas. dice, Pero lo, banco mucho lo que dice Francisco. Sí, pero Iván, lo dime. preocupante de lo que decía Kiko es que, al fin y al cabo, el primer ejemplo sobre cómo los aumentos de la productividad vienen con herramientas y cómo pueden mejorar viene ya de la propia metáfora normalmente de recoger bananas y el palo. Ujú. Y ese primer ejemplo, si no me equivoco, lo puso Ricardo, David Ricardo, ya hace tiempo, ¿eh? Sí. Ha pasado un montón de tiempo y aún así la sociedad sigue sin entender que podemos mejorar nuestra productividad, podemos producir más y podemos crecer. Y es gordo que a estas alturas aún la gente siga pensando en la dinámica que dices tú, en la dinámica de la única solución para que la gente progrese es quitarle al que tiene. Que el Es problema no es absurdo. que sea la única, es que es la fácil, Claro, es Ya, la pero, Ese es el cómoda. dilema, pero para muchos sí que es la única solución que creen que existe. Que eso es lo es el gordo. dilema de Montaigne, es el dilema de Montaigne. O sea, Sí. más viejo del año 1500, que se sigue manteniendo. O sea, esa falta de darse cuenta de que en realidad la pobreza se soluciona con un aumento de riqueza, es decir, generando más, es porque hay un sector de la sociedad que considera que hay ricos, que hay pobres porque hay ricos. Entonces hay que sacarle a los ricos para igualar, ¿no? Pero eso es como vos definís el problema. Si vos consideras que el problema es la desigualdad, entonces la solución va a ser igualar. ¿Y cómo igualás? Sacándole al que más tiene para darle al que menos tiene, ¿no? Pero en realidad el problema no es la desigualdad, sino la pobreza. Y la pobreza se resuelve con aumento de riqueza. En la práctica, las acciones que vos vas a hacer van a ser totalmente opuestas, en realidad. Entonces yo creo que se basa en esa idea de que hay pobres porque hay ricos, entonces hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. Y coincido mucho en lo que decía Francisco y en la importancia del relato. Para mí eso es
fundamental. Y yo creo que en Milei eso él lo resuelve cuando él empieza a instalar el tema de la casta política, ¿no? Entonces, todo tiene un relato. Entonces, yo creo que el Eso lo liberalismo, instaló Podemos aquí, que es Eso, bastante estaba Podemos, pensando lo comunista. mismo. sí, La casta sí, pero política acá, eran los Mileis de España, que no tenemos Mileis en España, ¿no? Pero lo que llaman aquí la ultraderecha fascista. Pero claro, claro, es que hablando vos, de con lo que me comentabas antes, ¿no te preocupa precisamente eso? Si, como has narrado antes, y también ha confirmado el Pico explicando que realmente todos somos emocionales, si la reacción de Milei y el éxito de Milei se debe a una emoción que simplemente está respondiendo a la crisis anterior, y a medida que las medidas de Milei están haciendo que la situación mejore, pero no cambia la conciencia sobre la bondad malentendida que tiene la sociedad y el efecto Milei se va pagando con el tiempo y no llega a poder llevar todas sus medidas a cabo, no hay liberales realmente, o hay un porcentaje mínimo. Es gente que simplemente se ha visto motivada por el relato, que ha ido en contra de lo que realmente les estaba haciendo daño y han creído en esta alternativa la solución para poderlo cambiar. Pero no están apoyando unas ideas concretas, sino están apoyando una persona con mucho carisma que está apoyando unas ideas y que lo único que saben es que está aplicando medidas liberales, pero que no entienden. Bueno, ahora lo que ujú. tienen que apoyar Muchos es no las entienden. soluciones que Entonces, han conseguido esas medidas, más que a las medidas, porque tú no... Entonces, claro, por eso yo coincido con lo que decís vos, Iván, y por eso yo quiero que se dolarice, porque eso me daría una Tranquilidad. tranquilidad, porque en realidad la gente, sí, hay liberales y el liberalismo creció y las ideas, si vos prendés la tele hoy, ves todo el tiempo economistas liberales y Milei, lo que tiene muy interesante es que él ha dicho mensajes muy simples, que es también lo que decía Francisco, en el sentido de que el peronismo tira mensajes muy simples, ¿no? Y Milei también lo hizo. No desde una estrategia política, sino porque él es así, su forma de ser, y en pequeñas cápsulas él te decía, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. No sé, conoces en algún momento, no sé si mencionaba el teorema de imposibilidad de Arrow, ¿no? Entonces él iba le hacía una entrevista y le decía al periodista, pero vos conocés el teorema de imposibilidad de Arrow y el periodista se quedaba diciendo, qué sé yo, qué. Pero un montón de frases que él tiraba que la gente las fue incorporando porque son frases cortitas y son todas, digamos, de liberalismo, ¿no? Pero por eso a mí la tranquilidad me la daría la dolarización, porque vos no tenés un crecimiento, no tenés un 56% que fueron los que lo votaron a Milei de liberalismo en la Argentina. Sí crecieron las ideas, sí se hicieron conocidas, la gente, en Argentina la gente es muy política, por ahí contrario a lo que decía Felipe, que el 90% de la gente no le interesa la política en la economía, en Argentina se habla mucho de política y vos salís a comer con tus amigos y se habla de política y vas a comer con tu familia y se habla de política. El argentino está muy metido en esos temas, o sea, que conoce. Yo no dije que no se interesasen por la política, sino por los tecnicismos de la política. O sea, Bueno, no sé. a qué te refieres con que se habla de política? ¿Se habla de un partido y de otro o se habla de las medidas que están tomando los partidos y lo... No, se habla. En Argentina vos hablas con un peronista y te empiezan a decir cosas que saben. No es que la gente vota peronismo porque, no sé, el papá era, pero no, vienen, se te plantan y te empiezan a decir, no, porque en el año tanto, o sea, la gente sabe y está informada acá. Es un animal muy político, el argentino, digamos, Sí, está metido. A ver, siempre tenés pero gente que no, ¿saben las pero... consecuencias de lo que se hizo o solo saben lo que Sí, se hizo? sí, te dice, no, mi ley está aumentando la base monetaria, sí, sí, te tiran esas cosas, la gente está metida, ¿eh? O sea, no te voy a decir que es el 100% de la población, pero No, te pero hay hablan del una cepo, buena... dice, pero se dice anarcocapitalista, no sé qué, pero no levanta el cepo, ¿y por qué no levanta el cepo? Sí, no, la gente sí se informa, ¿eh? Vale. Yo creo que, o sea, porque cuando tú dices que se dolarice te va a dar tranquilidad, ¿te refieres a dolarizar propiamente dicho o cerrar el Banco Central? Porque son dos cosas distintas. Van de la mano, Son dos diría. cosas distintas. Yo, No. yo quiero que cierre el Banco Central. Por ejemplo, Ecuador todavía no cerró el Banco Central. Y eso le ha traído problemas también durante el gobierno correísta. O sea, yo quiero que se dolarice, cierre el Banco Central y bueno, a ver, darlo o la explotarlo. dolarización, dinamitarlo. Sí, exacto. Que sea un museo, dejarlo como museo. Claro, claro. La No, Argentina del pasado. Para que no lo se olviden digo, de los errores. lo digo porque, o sea, no es lo mismo, al menos yo no lo entiendo lo mismo dolarizar que cerrar el Banco Central, porque tú puedes cerrar el Banco Central sin dolarizar. Es decir, tú puedes, o sea, tú puedes decidir que haya libertad de moneda. Es decir, que si los pesos que hay
simplemente cierras, es decir, no va a haber más emisión porque has cerrado el Banco Central, pero siguen en circulación los pesos, bueno, pues ya está. Y si quieres hacer tus pagos en los Pero, contratos en pero al gobierno pesos, que en venga le va a ser dólares, fácil volver a abrir otro banco central. no es tan fácil. O sea, ya directamente tienes Pero que más abrir difícil es, una pero institución. más difícil, bueno, si lo dejas como museo es bastante, es más fácil. Vale, sí. Pero aún así es más difícil volver al proceso de impresión de dinero cuando el dinero no lo controlas tú, porque estamos hablando de dólares de otro país, a simplemente cierro el Banco Central porque es la impresora de billetes, me quedo con mi moneda, puede venir en el futuro otra vez alguien y volver a empezar de cero. O sea, Vale. Entonces, ¿quieres decir que mi ley o dolarizar lo que vosotros entenderíais es directamente retirar de circulación todos los pesos existentes? Sí, o sea, lo que habla mi ley ahora es diferente a la propuesta por ahí que quería Ocampo, que es un poco la que vos mencionas ahora, que es cambiar la base monetaria. Él dice que, o sea, habla ahora de una dolarización endógena con un inicio en competencia de monedas y que la gente vaya, digamos, monetizando la economía con sus ahorros. Eh, Qué sé yo, ahí tenés distintas opiniones. Dentro del liberalismo igual hay muchos que están en contra de la dolarización. No están unificados en ese sentido, y menos con la eliminación del Banco Central, ¿eh? Pero teniendo la experiencia de Ecuador, porque el dinero tampoco es que vos tenés que emitirlo y generarlo físico, vos podés generar asientos contables también y multiplicar el dinero, Sí, claro. que también es lo que Bueno, hizo Correa. No podía generar dólares, pero vos podés modificar desde los encajes o generar pasivos, o sea, con depósitos, ¿no? Eh, entonces, para mí es dolarización y cierre del Banco Central, que no es la mejor opción. O sea, lo mejor sería poder tener nuestra propia moneda, tener una moneda sana y demás. O sea, eso sería lo mejor. La dolarización es un second best, o sea, es porque la Argentina tiene un problema monetario que no se ha podido resolver, entonces es la dolarización que dejas de tener política monetaria también, y eso te da menor flexibilidad, si vos querés. Y en Argentina está muy arraigado, porque nosotros tuvimos un pensador que se llamó Raúl Previch, padre de lo que fue el estructuralismo latinoamericano, y decía que ganábamos competitividad a través de la devaluación de tipo de cambio, y eso está tan incorporado en la mente del argentino que ahora todo el tiempo habla de que hay que devaluar y devaluar para ser competitivo, eso está como súper arraigado. Eh, entonces cuando vos le hablas de dolarización, enseguida dice, pero ¿cómo? Y no podemos devaluar para ser más competitivos, y tuvimos en el 99 también que nos había devaluado Brasil y eso nos generó muchos problemas, entonces vienen todos esos fantasmas. O sea, la dolarización no es lo mejor porque deja de tener política monetaria, pero básicamente yo lo que quiero es eso, o sea, que dejemos de tener política monetaria para cuando después venga a gobernar el signo contrario, ¿no? Y otra vez vengan todos los problemas. ese es el tema, que la moneda, o sea, la moneda propia es buena cuando tienes a un buen gestor. Si no tienes un buen gestor, te vas al pero, carajo. pero ahí volvemos a una dictadura es buena porque el dictador sea bueno. No. Entonces simplemente tendrías que desvincular, o sea, el patrón oro básicamente desvinculabas lo que era la oferta monetaria de las decisiones del gobierno. Simplemente es la que podía haber. Ujú. Depende del patrón oro donde se aplicara. Por ejemplo, en Estados Unidos en 1850 y tantos había la National Act Banking, si no me equivoco, que ya limitó la emisión de billetes bancarios antes de que dentro del patrón oro. Los bancos que sí podían emitir y los que no podían emitir esos billetes bancarios a la hora de cambiarlo. Entonces, al final se aplicaba política monetaria desde el propio Estado al decidir quién puede y quién no puede y dentro de qué condiciones. Pero bueno, eso ya entramos dentro de los privilegios de quién puede emitir moneda y quién no. Exacto. Así que volvemos otra vez a la idea inicial de pulsar el botón. O sea, yo lo de dolarizar me refería, por ejemplo, si simplemente liberalizas de que se pueda, o sea, que el argentino pueda decidir en qué moneda quiere hacer sus contratos. Si quieres hacerlos, o sea, escuché una noticia de que se habían creado contratos de alquiler con bitcoins, por ejemplo. Lo que creo que Sí, era el pago en bitcoins, lo que pasa que la cantidad estaba estipulada en dólares. Es decir, sí. el monto eran dólares y el pago se hacía en bitcoin. Bueno, por ejemplo, acá las propiedades se compran en dólares también. Ajá, sí. Esto ya hace mucho. Y eso que vos decís
celebrar los contratos en otras monedas. Creo que eso fue con el decreto 7023. Me parece que estaba incorporado ahí, que es lo primero que hace Milei Hasta cuando el llega, 23. ¿no? Ujú. Yo tenía una El tema es pregunta. en lo que el Estado cobra impuestos, eso es lo relevante, o sea, en qué moneda, eso es lo que te cambia. En Sí, sí. ninguna, porque debería dejar de cobrarlo. Sí, sí. Una pregunta, Yasmin. ¿Para cuándo son las elecciones del legislativo? ¿A qué mes? Y hay que ver si hay paso, que las elecciones paso son como es como la previa a las elecciones Ujú. Sí, sí, como una primera generales. vuelta más o menos, entre comillas. Sí, como una primaria. O sea, si hay paso deberían ser en agosto. Generalmente Vale. las pasos son en agosto y después en octubre son las elecciones. Pero bueno, o sea, hay que ver cómo, qué gente consigue. Hasta ahora no se conocen, porque el problema de la Libertad Avanza es que no tiene gente, no tiene candidatos. Milei gana las Volvió. elecciones prácticamente solo. Ah, Mejor Y, solo que mal acompañado. sí. y una duda que no sé si me la vas a poder resolver. En los Uh, vídeos de Rayo normalmente se menciona de que tiene pendiente una refinanciación. ¿Sabes para cuándo es? Refinanciación que de la deuda en Sí, pesos, no sé. exacto. No, No, no vale. sé, no sé, pero tiene un vencimiento importante y eso también es un miedo de cuando Claro, por levantás el eso. cepo, porque si vos levantaste el cepo y tenés ese vencimiento, en lugar de renovarte esa deuda, se te puede ir todo al dólar y pegarte un salto cambiario, que ese es el miedo. Por eso hay muchos economistas, mismo afines al gobierno, que te dicen en realidad que el cepo se podía levantar a fines del 2025, o Mm. sea, después de las elecciones donde vos ya tengas más gente adentro del Congreso y te haya pasado esa refinanciación de deuda en pesos, sí. Bueno, y que la refinanciación sea a tipos de interés más bajos, que no te Más dispare la deuda bajos. otra vez. Mm, tal cual. Sí, sí, sí. Que ese es un punto de inflexión que cabe a la espera, pienso yo. Ujú. Pero en líneas generales, un poco lo que les quería comentar era eso, que o sea, todos los indicadores le están dando súper bien a Milei. O sea, y ayer era mirar el diario y todas buenas noticias eran como, bueno, para mí, ¿no? Pero Claro, mismo claro. indicadores, o sea, no, pero de dólar eso también nos afecta a todos, pero el dólar que baja, o sea, la inflación que baja, que pudo romper el 4% que no lo podía quebrar. El FMI también nos bajó la tasa de interés del préstamo que tenemos. Todo bueno era. El riesgo país en baja, en niveles mínimos. Igual tiene que seguir bajando, tiene que quedarse Sí, por debajo de los 1000 puntos para poder volver a los mercados de deuda a financiarnos en el exterior, ¿no? Hoy es imposible financiarnos en el exterior. O sea, tiene que pero bueno, seguir por lo menos bajando, van pero en la dirección, que es lo Sí, importante. sí, 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 justamente. sí. Sí, pero bueno, ahora hay un tema medio candente con lo de las universidades, porque la oposición, seguramente, algunos con reclamo legítimo, muchos otros impulsados con la oposición, porque Milei lo que está haciendo es tocando un montón de cajas de gente que vivía, sabemos cómo es, que vivían de la política, gente enquistada de la política dentro de las universidades que bueno, se llevaban mucha guita. Entonces, cuando él empieza a tocar esas cajas, y ahí tenés los conflictos que ves en la calle y todo eso. Algunos reclaman genuinamente, pero otros, por supuesto, están armados y quieren desestabilizar y quieren hacer un Chile 2019, que fue el gran conflicto que hubo en Chile, ¿no? Que empezó, creo que por un tema del boleto de colectivo, pero después se metieron los universitarios y fue un caos. O sea, medio que ahora están queriendo generar eso y Milei responde, digamos, con buenos resultados en materia de variables macro. Pues ha sido muy interesante esto que nos has traído y que nos has comentado, Yasmín, la verdad. Iván casi, casi que se va a conseguir lo que quería, que es no hablar prácticamente nada y no tener que presentar ninguna idea, pero todavía tenemos un poquito Pero de tiempo. habló un montón en la primera parte. Sí. Bueno, bueno, pero Bien, no, bien, se no explayó, se trajo nada, no explayó. hizo su trabajo. Iván, ¿tú tenías algo que quisieses comentar antes de...? No, No, Kiko ya. Kiko ya comentó. ¿Tienes Yo algo solo más que tenía un par comentar? de temas más, si no me equivoco, así que. Tenemos entre 5 y 10 minutos, tampoco tenemos mucho más. Yo trabajo aún. Bueno, pues sí, ya que me dejáis el espacio, yo quería traer un pequeño, entre comillas, apartado de productividad. Y resulta que, claro, recientemente me compré como 8 libros
y aparte de los que tendría que leer para el trabajo de historia que tendremos que entregar a final de semestre. No, no hace falta que digas cosas así que recuerden la miserabilidad de nuestra vida. No, no, para que vean que somos humanos y estudiantes. Entonces, claro, dada la cantidad de texto que tenemos que leer, eh, os quería preguntar, porque yo siento de que leo bastante despacio. Es decir, yo he hablado con otra gente y me dice, no, no, es que yo leo, pues, a lo mejor me leo un libro en, qué sé yo, 2 días, 3 días. Ni hablamos de bastos. O sea, No, bueno, Bastos se lee 2 libros al día, o sea que no. claro, claro. Entonces, a ver, yo sé leer rápido, el problema es que si lo leo rápido no retengo nada de información, es decir, como si no me hubiera leído nada. Entonces, ¿qué métodos conocéis o Iván imagino que aplica de métodos de lectura rápida? Pero claro, no solamente lectura rápida, sino de la capacidad de acordarse de lo que ha leído. Yo, antes de que hable el experto Iván, te diré lo que ha sido mi experiencia personal, sobre todo antes, que leía muchísimo más que ahora, y es la constancia de la lectura. O sea, al principio lees muy lento, te pierdes, tienes que volver páginas atrás porque tu mente se fue a otro lado y no te has enterado de las últimas 4 páginas que has leído. Pero a medida que vas leyendo todos los días, no solo lees más rápido, sino que te pasa mucho menos eso de dispersarte y te Claro. metes en la lectura. Y a base de constancia y repetición, pues adquieres la capacidad de lectura muchísimo más rápida que la que tienes cuando no lo haces diariamente. Obviamente, ahora Iván nos dirá todas las técnicas que hay para facilitar ese proceso, pero Un inciso, Felipe. Más o menos, ¿de qué velocidad estamos hablando? Porque yo, o sea, mi época, por ejemplo, de más o menos estudiante del bachiller y tal, yo más o menos calculé que leía unas 20-25 páginas por hora, que es lentito, creo yo. sí. No sé, nunca me he puesto a Ujú. medir tiempo, pero vamos, yo me leía en 4 días un libro de 700 páginas. Uf, Bueno, pero depende también de cuántas horas un le montón. dediques. Por eso te digo, no. O Claro, claro. sea, yo tuve épocas de que ni me levantaba a comer, estaba leyendo y me dije, esto está súper interesante. O sea, Me interesa este tema, Iván. Te quiero escuchar, Vale, quiero tips. pues a ver, os cuento yo por mi experiencia, que como Kiko y ya Felipe han dicho, todo lo que tenga que ver con productividad y cosas así me vuelven loco y aunque no lo practico apliques luego. mucho, que sí aplico, pero bueno. Yo he llegado a leer tipo bastos, 2 y 3 libros al día, en épocas buenas, así que he leído mucho a la bestia también. Y también me interesó durante un tiempo las técnicas de lectura rápida y cómo realmente se conseguía la máxima eficiencia. En mi caso, normalmente las mediciones sobre lectura rápida se suelen hacer en palabras por minuto. De media, normalmente un alumno de ESO, bachiller, está cerca de las 250, 300 palabras por minuto. Yo siempre he sido rápido, he estado cerca de las 450, 500. Pero eso es lo que la gente normal hace sin ningún tipo de técnica. ¿Qué pasa que hacemos normalmente? Fijamos normalmente la vista y recorremos todo el renglón de la línea, centrándonos y subvocalizamos todo lo que leemos. En nuestra mente, cada palabra que estamos leyendo, estamos mentalmente repitiéndolas. Y depende de nuestra velocidad mental y cómo hablamos. Por eso muchas veces la gente que leemos rápido también solemos hablar rápido, porque es una costumbre propia de leer rápido y de hablar rápido. Lo que hacemos es subvocalizar todas las palabras que hay allí y así interpretamos realmente lo que es y al oírnos a nosotros mismos es como realmente nos damos cuenta. Si aceleramos esa velocidad como estamos subvocalizando, llega un momento en el que no estamos leyendo a una velocidad que no somos capaces ni de oírnos a nosotros mismos. Como no nos oímos a nosotros mismos, perdemos la atención de lo que estamos leyendo y por eso no recordamos bien. Precisamente para eso hay que cambiar el enfoque entre cómo realmente se lee. Hay 3 enfoques diferentes. Uno de ellos es necesitamos mejorar la velocidad de los ojos. Para mejorar la velocidad de los ojos lo que se hace es, por ejemplo, si quieres practicar con un libro, quiero mejorar mi velocidad sí o sí, cógete un libro con la intención de destrozarlo, literal. Y ese libro que quieras destrozar,
en lugar de intentar recorrer la línea, te marcarás 2 puntos en mitad de, si tienes un libro tal, 2 puntos, y harás que tu ojo siempre se fije solo en los puntos en cada línea, separados entre sí. Así no harás que el ojo esté recorriendo todas las palabras. Tienes que empezar a forzar que el ojo vea con la parte exterior y vea en bloques de palabras. Lo mismo pasa con las palabras. Las palabras, casi siempre, y más en el idioma común, normalmente repetimos una misma palabra 1000 veces. Y para leer, por ejemplo, consecuencias, si ya leemos consecu, no necesitamos el final de encias. Si empiezas también en otras hojas a tapar las partes finales de las palabras y aún encima te acostumbras a que los puntos que estén marcados estén separados entre sí, tu vista estará acostumbrada a tomar 2 fijaciones por línea, lo que hará que normalmente leas 4, 5, 6 palabras de golpe, y esas palabras, si te acostumbras también a tacharlas o taparlas, automáticamente las identificarás. Lo que si lees mucho así, repites mucho, las fijaciones serán sistemáticas, progresarás rápido entre ellas y si encima están tapadas, recorrerás a una velocidad brutal. Si te acostumbras a hacerlo muchas veces, practicándolo mucho, al final con el resto de los libros realmente pasará lo mismo. Otra técnica ya más tal, Antes de que pase la técnica. Entonces, por recapitular. Lo primero, subvocalizar, entiendo que es esa vocecita que escuchamos en nuestra cabeza cuando estamos leyendo, para que todo el exacto, mundo lo tenga claro. Yo tenía entendido que eso era malo, o sea, es decir, que realmente lo que tienes que hacer es dejar de subvocalizar, pero toca de es decir que cuando dejas de subvocalizar pierdes retención también. Entonces, lo óptimo es no dejar de subvocalizar, sino subvocalizar más rápido óptimo, y menos cantidad óptimo, de letras. óptimo es dejar de subvocalizar, que era a la tercera técnica que me iba a recurrir, Vale, pero entonces sí es posible no subvocalizar, pero es, retener. es posible, pero para eso primero hace falta la conversión previa. Si ya te acostumbras a retener esas palabras y si te acostumbras a, por ejemplo, en consecuencias, no estar acabando el CIAS, porque ya estás en consecu, ya Vale, estás en el principio de la vale, transición de pues sí, pues dejar sí. de Y otra dejar pregunta sobre ese método que comentas a la hora de practicarlo, ¿cómo, cómo evalúas los resultados de la práctica? timer. No, no, sí, a ver, obviamente, pero me refiero, el objetivo que tienes que conseguir es ver cuánto has tardado en leerte la página y lo que has retenido. Y cuanto Exacto, menos tarde y más retengas, ya más o menos esa técnica exacto. la tienes más dominada, pasas a la siguiente. Exacto, y sobre todo si te estoy diciendo sobre las fijaciones de la vista, ser también sincero contigo mismo de que realmente no estás viendo las palabras, tienes que fijarte en los puntos que estás marcando. Es decir, si tienes una línea concreta, no fijas ninguna de esas palabras. Tienes que centrar la mirada solo en los puntos que has marcado justo encima de las líneas, para intentar acostumbrar al ojo que no esté mirando las palabras. Porque Entiendo que así, más o menos son 2 puntos por línea. exacto. Porque lo que intentas con esto es que, al fin y al cabo, lo que hacen los niños cuando están marcando y siguiendo palabra por palabra, y ya adultos, es recorrer con nuestra mirada todo lo que estamos leyendo de lado a lado. Que esa es otra de las cosas que te quería preguntar. Hay mucha gente que recomienda volver a preescolar y tener un bolígrafo o un lápiz, porque además suele ser interesante subrayar algunas cosas. Claro, es diferente estudiar que leer. Si No, estamos no, hablando no, no, no de estudiar, leer cosas y subrayar cosas que te parezcan interesantes, lo cual ayuda también a retener esas cosas que te parecen interesantes. sí, pero y como método quizá para sacar notas y después incluso en un cerebro digital, llevarlo en Obsidian, etcétera y tal, puede ser genial. Pero si lo que realmente te interesa es buscar cómo quiero ser más rápido y más veloz, y no tanto cómo quiero ser más productivo, cómo le saco el máximo partido del libro, la manera de ser Pero yo más... creo que la idea es las dos, ser lo más Las rápido dos. posible y lo más, Por eso, sacarle el mayor provecho máximo idealmente posible. puedes volver a lo que tú dices, pero si ya tienes la costumbre de directamente fijar esos 2 puntos, no lees tanto, pero en cambio sigues entendiendo perfectamente lo que dicen, podrías coger y volver al punto que te llamó la atención y ya subrayarlo, sacar la nota que quieras, etcétera, etcétera. Pero si te centras en velocidad, tienes que centrarte en lo que es la velocidad. Muy bien, segundo punto. Bueno, segundo, tercero, que era la combinación de lo que estábamos hablando, que es la eliminación de la subvocalización. Aunque cueste mucho y cuesta, la mayoría de conceptos se tienen que intentar cuando se leen, no estar narrándolos con personas, hay que eliminarlos e intentar visualizarlo en imágenes. Sé que es una burrada y cuesta un montón, pero si se está visualizando en imágenes o incluso si es una historia, estar visualizando solo la historia sin subvocalizarla, es la manera en la que la transición más rápida se consigue porque realmente consigues
si has seguido lo anterior, no estar fijando en los puntos todo el recorrido de la palabra, te estás centrando en esos puntos, encima esas palabras no las concretas, y lo que estás viendo es eliminar esa subvocalización, que para eso uno de los métodos que se usan mucho suele ser ponerse música muy agresiva y molesta dentro mientras estás leyendo. Lo de molesta no lo cumplí, pero para leerme el libro de Warren Buffett dice eso, me puse música. Música a tope de lo más estridente posible, que sea casi molesto escuchar tu propia subvocalización cuando estás leyendo. Y a medida que lo estás haciendo, estar intentando visualizar imágenes en modo película o modo historia en tu cabeza mientras lo recorres. ¿Y algún consejo sobre cómo practicar eso? Porque eso realmente es lo más difícil de lo que... Es lo más difícil. Yo primero me centraría en lo anterior, en lo de los 2 puntos y en En la limitar, velocidad y una vez el obtenida... limitar la cantidad de palabras. Y una vez que ya eso se hace con facilidad y ya tu cerebro realmente no está leyendo la mitad de las palabras, porque realmente ya no las está leyendo, la transición es mucho más fácil en pasarlo a imágenes. Aún así, casi todo que se pueda pasar a imágenes a la vez en paralelo siempre es bueno para ganar velocidad. Es una cuestión de tiempo, pero se puede mejorar mucho. Y lo que decía, 450-500 se puede de manera natural, pero con técnicas así se pueden llegar a más de 1000 palabras por minuto. Y eso es devorar literalmente libros. bueno, devorar y retener, que es Mm. lo realmente Claro. interesante. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Iván, por esos maravillosos consejos de productividad en la lectura y el estudio. Podemos hacer Mini sección, ¿no? una mini sección de pequeños tips de Iván de Así no tendría que productividad. preparar nada, me gusta la idea. No, no, aparte de lo que prepares. Ya me Ah, la vale. ya me la preparo yo. Sí, porque tiene delito que te tenga que preparar aquí, Kiko, la La sección, ¿sabes? pregunta. Pues chicos, muchísimas gracias por... Bueno, si queréis, de todos modos, creo que ha faltado poner en contexto el dónde conocimos a Yasmin, que eso no lo hemos dicho, que creo que habría estado bien. Porque- Lo dijo que nos habíamos conocido en la universidad. Vale, vale. No especificó que en la universidad de verano, pero Va- lo dijo. Eso queda para el próximo capítulo. Es Vale. verdad, Exactamente. sí. O en la newsletter. No se puede. Venga, antes de irnos, vamos a hablar de una película. Mark, te queremos. No, en serio. ¿Han visto la película El Círculo? Creo, De Emma Watson y Tom Hanks. no. No. Pues tienen que verla. Porque Vale. me enfadé muchísimo viendo esa película. Es Bueno, verdad, me Le lo hago... comentaste el otro día, tengo que verla. Sí, 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 pero como nunca sí, me sí. haces caso y pues no te ves las cosas, te digo que te Pero veas. con contexto A eso voy, a eso voy. de qué. A eso voy. Le Ah, voy a hacer una pequeña sinopsis sin bien. intentando no desgranarles toda la historia. Pero vamos, básicamente es una sociedad en la que hay una empresa tecnológica que de alguna manera ha conseguido, digamos, monopolizar el mercado en el sector al que se dedica. Y ha abierto una nueva rama de tecnología que son unas cámaras muy pequeñitas. Entonces, la idea es que con esas cámaras muy pequeñitas, bueno, se presenta la idea de las cámaras pequeñitas como una webcam de super calidad maravillosa, porque el dueño de la compañía que lo hace le gustaba surfear. Entonces, para poder surfear en determinados sitios, él se metía en las páginas web de la playa a la que quería ir, en las webcams de mierda que no están súper borrosas, entonces no puedes comprobar realmente el estado del mar, ni si hay buenas olas, si no hay malas olas. Y entonces dijo, pues voy a hacer yo unas cámaras que voy a colocar donde me dé la gana, porque además no pidió permiso ni nada, como son tan pequeñitas, coge, la pone en una ramita del árbol, la deja ahí colocada y nadie se da cuenta de que está la cámara. Y obviamente pues resuelve el problema porque se ve espectacular la cámara. ¿Qué pasa? Que de esa inocente idea de vamos a poner cámaras en determinados sitios para poder ver si las olas van bien y así ahorrarme la necesidad de llamar a la tienda de surf local para ver si hay olas o no, pasamos a, Gran hermano. exactamente, pasamos a las personas se tienen que poner una camarita la camiseta y entonces están retransmitiendo
pues 24 horas al día prácticamente. Bueno, cuando vas al baño tienes 3 minutos para ir al baño y cuando te vas a dormir pues se desconecta. ¿Qué Bot- pasa? Botón rojo. Que es- durante toda la película, la protagonista, que es Emma Watson, es la que se ofrece voluntaria a ser la primera persona en retransmitir su vida 24 horas al día. Bueno, se ofrece voluntaria o la hacen ofrecerse voluntaria, más o menos. ¿Qué pasa? Que ella se va autoconvenciendo de que como no puede mentir y como no puede hacer cosas malas porque sabe que está controlada y vigilada 24 horas al día, pues que entonces es necesario que absolutamente todo el mundo haga lo que está haciendo ella, independientemente de que quiera o que no quiera. Y no solo eso, sino que además quiere crear un sistema en el que la empresa re- eh, recopile todos los datos de todos los seres humanos para que se puedan crear sus pequeños perfiles sociales en su plataforma y a partir de ahí pues poder votar mediante la identidad que ellos han generado en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo estaba viendo una película que pensaba que era de lo malo que es enseñar tu vida todo el tiempo y me encontré con una película casi defendiendo el comunismo en la era moderna tecnológica, como ideando una manera tecnológica de implantar el comunismo con un nivel de intervención y de control tan alto que prácticamente es imposible que salgan las cosas mal. ¿Qué pasa? Que efectivamente salen las cosas mal, que no diré cómo, pero desastrosamente. Y la película sorprendentemente acaba con la chica. No digas cómo Hostia. termina. No voy a decir cómo termina la historia en sí, pero Pero ya has contado el 70% de la peli. Claro. no he contado el 70% de la peli. Pero lo que me sorprende es que los pensamientos estos de intervencionismo y de control absoluto sobre la sociedad, porque la sociedad no puede tomar decisiones conscientes, buenas, y tendemos a ser malos por naturaleza y a mentir por naturaleza, son tan grandes como para ver que, aunque salgan las cosas mal, yo sigo convencido de que lo que salió mal por un punto concreto en la historia y no porque el sistema fracasa. Entonces, me parece una película muy interesante para ver, tanto si eres comunista, porque te va a gustar, porque es una maravilla, el sumum del comunismo, como si eres libertario, para intentar entender el otro lado de la moneda. O sea, yo estoy viendo toda la película cosas absolutamente horripilantes, pero la protagonista está convencida de que eso es bueno y eso es maravilloso. Entonces, Bueno, deberes para la semana que viene, verse la peli No, y dar su opinión. Bueno, para la semana que viene no, para dentro de 2 semanas, pero Para la semana que viene, vernos la peli que ya nos has contado. Gracias. que sí. no les he contado la peli, coño. Cuando empezaste a contar, yo pensé que era como más un tema religioso, o sea, lo relacioné con un tema religioso, como si vos tenés una cámara y obras bien porque todo el mundo después va a ver lo que vos haces, en verdad es como que, viste que dicen que Sí, Dios ve todo y en realidad vos obras Es bien una que mezcla porque de te están cosas, sí, sí. viendo, Y, claro. y más con el nombre así, el círculo y tal suena tan así religioso y Y tan el tal. círculo, claro, claro, y el círculo, ¿qué es? ¿Por qué se llama el círculo? El círculo es la empresa, Ah, ok, ok. pero ya no digo nada más porque si no Kiko se enfada. sí. Esa es la sinopsis de la película. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues mira, Prime. la tienes en Prime, la tienes en Apple TV, en Rakuten. Joya. Sponsors, por favor. En Prime, si no recuerdo mal, está a 1,99 el alquiler. La Ah, compré. incluso se tiene que pagar Hay que más. pagar. Capitalismo. No, Con suscripción también pagas de otro modo, así que ya, ya. No, en Bueno, Apple hay que pagar aparte de la suscripción. pero quiero decir, Eh, en Prime, aunque tengas la suscripción, la tienes que A ver, alquilar. Prime tiene películas gratuitas y luego tiene películas que puedes comprar y que puedes alquilar. Esta es una de las que no entra en la suscripción Prime, sino que puedes comprar. Vale, por Dios. Por Dios. seguro,
Se debe poder conseguir pirata. Obviamente, pero no se No. puede hablar de esas cosas aquí en público. Nosotros respetamos la propiedad privada, aunque no creamos en la propiedad intelectual. Aquí esto, podemos encontrar películas de esta manera que tengo yo aquí detrás. Ajá. Pues chicos, muchísimas gracias por el tiempo, Bueno, por haber venido. Me lo he pasado estupendamente, la verdad. Muy interesante todo el tema de Argentina, que se agradece mucho tener una persona tan cercana a lo que se vive allí, porque informarse solo de noticias, al final te pierdes mucho. Y además ver cómo lo sientes, o sea, cambia totalmente la película. Me ha gustado mucho ese aspecto. Por otro lado, gracias Kiko por crear la nueva sección de Iván. Y a los que nos vean, pues muchísimas gracias por vernos. Cualquier sugerencia será bienvenida. Tienen la caja de comentarios para cagarse en nosotros, para decirnos cosas bonitas y para lo que quieran. Un besito Bonita, por favor. y hasta la Chao. próxima. chao, chao. Nos vemos. Y Iván, te pido por favor que hablas muy bien, ya lo sé, pero despacito. Que no se te vaya, que no se te vaya la velocidad a hablar todo rápido porque entonces no se te entiende porque y tal. Y tal. Una cosa, podemos hacer una sección de solamente chistes malos. Oh, No, por favor. Que los tuyos todavía los puedo soportar, pero los de Iván. Es que últimamente mi madre no come, Y eso. porque madre solo ayuna. No lo entendí. Porque madre solo ayuna. Ayunar es no Y comer. ayuna. Ah, de ayunar. pasa que acá es ayuna. Entonces acá no causa gracia el chiste. Ay, Bueno, madre solo ayuna. ay, ya está, ya lo entendió. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rompiendo Cadenas, un espacio de tertulia surgido de unos amigos de la Universidad de la Gente. Buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi vídeo. Hazlo con voz de Mickey, a ver qué Sí, tal. por favor. Hable, sí, como si fuera Gandalf. No, No, puedes, perdón. o sea, No es Gandalf. eres Dumbledore. Dumbledore. 5 puntos para Gryffindor. Expelliarmus. Wow. Cómo mola.